Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este miércoles 4 de febrero del 2026 con 22 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, y continúa el frío, ¿no? El frío ese que nos ha llegado, dijeron que era bueno para mañana, jueves. Bueno, qué bien, pero bueno. Sigue nuestro presidente por allá, por Dubái, en una actividad. Ahí estuvieron hablando, bueno, ustedes saben que el Multimodal Caucedo, eso es, hay una compañía de inversiones de por allá, de esa zona, ¿cómo se llama? Bueno, es la que ha hecho las inversiones en ese puerto, son unos árabes ahí. Y hablaba el señor de las inversiones que han venido haciendo. Realmente ese puerto ha ido ampliando. El único problema de él es que a cada rato hay, y los puertos siempre son delicados y son así. Todo el asunto de los narcóticos que se envían por ahí, que se atrapan, que se encuentran. Ahí en el Multimodal en Punta Caucedo, sí. Eso es lo que tenemos. El presidente sigue por allá. Aquí hay variadas informaciones, están los juicios, están informaciones de una manera u otra. Ahorita vamos a comentar sobre el tema del Código Laboral y que está en el Congreso pendiente. Ayer publicó el Banco Central unas proyecciones de cuánto estima que va a crecer nuestra economía, plantea que es 4, hay opiniones de economistas variados, diversos, de diversas escuelas que analizan el tema, y nosotros también lo vamos a compartirlo con ustedes porque nos parecen interesantes. A nivel internacional se celebró el encuentro del presidente Petro de Colombia con el presidente norteamericano Donald Trump, después de haberse dicho hasta barriga verde. Ya ahora de que aparentemente hicieron las paces, van a trabajar juntos, todo civilizado como debe ser. Qué bueno. Qué bueno, no debe ser de otra manera, pero son dos hombres como decía, era Corporán que decía, esa boquita tuya, Petro sale con una clase de cosas que a veces la gente no sabe si él está sobrio o borracho. Pero además tiene unas posiciones muy diametrales a las del presidente Trump en cuanto a términos ideológicos. Recordemos que Petro viene desde la izquierda, de las guerrillas y ese tipo de cosas. Y Trump no tiene ideología. Trump, lo de él es la fuerza, imponer su voluntad. Lo que a él le parezca, lo que el ego le diga, lo que su feeling le parezca, eso es por ahí que va y hay que obedecerle. Así se ha educado, así se ha acostumbrado y le ha ido con los pequeños. A los pequeños los aplasta. Con los países grandes, India, China, la Unión Europea, tiene que sentarse a negociar porque obviamente es así, pero no respeta las reglas internacionales, es todo lo que le entienda a él que le convenga. Y resulta que esas conveniencias son de corto plazo, porque son las que le convengan a él, ni siquiera al pueblo norteamericano. Por ejemplo, las tarifas y esas boberías que él les anda planteando. Miren cómo está Estados Unidos, la inflación no baja. Él dice y jura que la economía y que ese es el mejor embuste. Todo es diferente y lo dicen las encuestas y lo dicen las personas que cuando les preguntan en todo sentido. Pero bueno, bien la reunión, que bueno, eso manda una señal de distensión. Están supuestamente hablando con Cuba, hay algunos contactos, vamos a ver qué puede lograrse. Aquí en Haití, ahí leía que habían unos buques de guerra en la bahía de Puerto Príncipe. Hay una resolución de Naciones Unidas para ver cómo se colabora con el gobierno haitiano y el asunto ese de las bandas, y cualquier solución que se dé allá y pacifique ese estado fallido que es Haití, es bienvenida y nosotros la aplaudimos. Aquí hay gente que se para, no, que la injerencia es un desastre como Haití, o se interviene y se le busca una solución y se le dan los recursos que requiera para que puedan levantarse
o tendremos un foco de inestabilidad aquí en la zona. Ahorita comentaremos, por suerte hay una juez en Estados Unidos revocó el término que había establecido la administración del presidente Trump para la deportación y la protección temporal, el programa ese de protección temporal, TPS creo que se llama, de 350,000 haitianos que iban a ser deportados. Ya ustedes saben que cuando esos haitianos llegan, es aquí que nos los mandan. Y ellos ni siquiera quieren estar aquí, porque en Estados Unidos es que quieren estar. Pero bueno, por suerte eso, ahorita lo comentaremos. Y además de eso se anunciaba, bueno, 4 y 5, las rondas de negociación entre las partes, Ucrania, Rusia y con Estados Unidos, la presencia de Estados Unidos, también por allá, por Qatar creo que es. Y en Estados Unidos los problemas siguen y la gente no deja de asombrarse de las cosas, de las tantas cosas que están sucediendo y todas juntas. La militarización de las ciudades, las persecuciones y las agresiones y hasta asesinatos de las fuerzas de inmigración, de los ICE. El tema del caso Epstein, que están saliendo gente y personalidad y cada vez que le preguntan a Trump sobre eso, ahí el hombre se engrifa y ayer insultó a una periodista de CNN, a CNN y le dijo de todo porque le preguntan y él lo dice que son los demócratas, pero quienes andaban pidiendo y exigiendo de eso eran las mismas bases de los republicanos, los magas, que siguen a Trump y él mismo y sus acólitos. Pero ahora, cuando se dice que su nombre suena muchísimas veces ahí, amenazó con someter a la justicia al comediante Trevor Noah en los Grammy porque mencionó un chiste que hizo relacionado con eso de la isla de Epstein. Él se refirió a eso, insultó a esa periodista ayer, a CNN y todo ese tipo de cosas, que hay tantas cosas importantes que se debe pasar esa página. Él ya eso lo ha mencionado, no es una sola ocasión. Él no quiere que ese tema se maneje. Ellos trataron de cerrar ese tema. Hubo que provocar una ley, obligado, tuvo que firmarla. No le quedaba de otra. Autorizando al Departamento de Justicia a tener que dar toda la información del expediente. El Departamento de Justicia no la ha dado. Ha sido a cuentagota. Todavía tiene 3 millones de documentos de páginas que no da a conocer, entre documentos, informaciones y todo ese tipo de cosas. Bueno, y entonces eso sigue caldeando el ambiente. Y cuando usted pensó que, bueno, es con eso y negociaciones por allí, con Irán, se habla, eso distiende, pero cuando usted mira lo que pasa en lo interno de Estados Unidos, cuando este señor plantea que él va a nacionalizar las elecciones se celebran por estados en los Estados Unidos. Y en los estados tienen un gobernador que se vota y se elige. Y tienen congreso estatal. O sea, eso que nosotros vemos federal, eso es el Congreso y en las cámaras de representantes y el Senado, eso es federal. Pero en los estados, cada estado tiene un congreso estatal. Y esas elecciones se celebran en cada estado y en cada estado hay que ganarla y las dirigen los estados. Él ahora quiere dirigirlo, que por qué tienen que ser los estados, tiene que ser el gobierno federal, o sea, él, ni siquiera una Junta Central Electoral como aquí, no, él, que porque eso así, todo lo que ha sido toda la vida y lo que se dice y mucha gente entiende y que como los números no le dan, acaba de perder en Texas, que es un estado rojo quiere decir republicano, donde él ganó por 17%, le ganó a Kamala los otros días en el 24%. Él ganó por 17%, una pela. Y acaba de perder su candidato por 14%. Un switch, un cambio, una transformación de positivo a negativo de 31%, de 31 puntos. Los 17 que él ganó y los 2 y los 14 que está perdiendo ahora, 31. Entonces, lo que hay muchos analistas, y él lo está demostrando, mandó el fin de semana a Atlanta
a intervenir un registro de votación como la Junta Central de por allá, a coger todas las informaciones con el FBI, con la Directora Nacional de Inteligencia y ahora estas declaraciones que en 15 estados los republicanos tienen que controlar las elecciones, o 15 estados donde están los demócratas, porque los de él están bien, donde él gana no hay problema, donde los republicanos ganan no hay problema. Y ahí lo que se dice y lo que mucha gente entiende es que si no es militarizando y evitando que los otros voten, entonces será controlando las elecciones. El mismo esquema que aplica Víctor Orbán, el de Hungría, y que aplica Putin por allá. Así están los Estados Unidos, señores, aunque usted no lo crea. Es el país que nosotros imitábamos, nosotros seguíamos, nosotros presentamos como, mírenle el ejemplo de la justicia independiente, persiguiendo a todos los que se le oponen, mandando el FBI y al Departamento de Justicia como si fueran sus fiscales particulares, a perseguir a los opositores, a los programas de televisión, a los productores de televisión, a abogados que no le permiten entrar a los edificios federales si han estado en contra de él, a canales, cadenas de CBS, CNN, todas esas cadenas de grandes corporaciones, cuando tienen que hacer compras, fusiones o adquisiciones, le bloquean y tienen que sentarse a pedirle, a rendirle pleitesía y hacer lo que él diga. O sea, así se están manejando los Estados Unidos. Y no solamente hacia lo externo con las tarifas, es a lo interno. Y obviamente eso tendrá consecuencias. Habrá de verla en el mediano, corto y largo plazo. Habrán de verse, señores. Pero ese es el derrotero que están llevando los Estados Unidos. La cuna de la democracia, del derecho y las libertades y todo. Miren cómo está la cosa. Y eso está, todo es una cosa tras de otra. Es por racimo que van surgiendo las noticias y las informaciones. Y todo el mundo dice, bueno, ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, los números no le dan. Los números no le dan. Y él no ve otra manera que de mantener control de las cámaras o de las mismas elecciones para el 28 de presidenciales, sino es controlándola y ellos haciendo lo que a ellos les parezcan. O sea, como en Venezuela, como hizo Maduro, hacer lo mismo que critican allá, piensa hacer él aquí. Por eso es lo que se está diciendo. Porque constitucionalmente es por estado, los estados son los que hacen las elecciones, eso no puede nacionalizar las elecciones. ¿Quién ha dicho eso? De hecho hay crímenes federales y hay crímenes estatales. Pero todo es así en este nuevo Trump 2.0. Tiene a los Estados Unidos con el corazón en la boca y al mundo. Porque el problema es que si se quedara en Estados Unidos todo circunscrito, pero no. Bien, pero vamos a los temas nuestros. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, el tema de la competitividad de nuestra economía pasa por ir adecuando y hacer reglamentaciones y leyes que disminuyan la informalidad, que aumenten la capacidad productiva de nuestra nación, que faciliten los negocios, que incentiven los emprendimientos. O sea, reglamentaciones que hagan más fácil el hacer negocio, el desarrollar empresas, el desarrollar emprendimientos. Entonces, tienen que eliminarse trabas que desde los gobiernos a veces se establecen o existen y los gobiernos pudieran pavimentar para que las cosas sean más fáciles y más cómodas, en las aduanas, en los impuestos, ¿verdad? En las tramitaciones, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que los gobiernos pueden hacer para catalizar y hacer que el hacer negocio, el emprender negocios, el desarrollar proyectos sea más factible, más viable, sea menos engorroso, más fácil, la palabra simple. Los gobiernos te la ponen fácil o te la ponen difícil. A veces hasta peaje de los funcionarios. Y todo eso se da, pero no estoy hablando de esa parte,
sino de las partes, digamos, reglamentarias, de leyes, etc. Entonces, el Código Laboral es fundamental. Establece esa interrelación legal entre los trabajadores y sus empleadores. Están los sindicatos que ya no hacen no juegan el mismo papel que antes. Las relaciones laborales han variado bastante, sin embargo, mantienen sus posiciones y ese tipo de cosas, pero hay que entender que si queremos que la economía avance, tenemos que adecuarnos a los nuevos tiempos. Hablaba con una amiga productora antes de llegar, que está aquí pendiente, que debe estar grabando ahora mismo, que había escrito un artículo sobre el ITLA, de cómo, yo les comentaba aquí en estos días cuando analizaba de esos temas, cómo esos muchachos salen de esa institución y la empleabilidad es como, creo que lo mencionaron un día, aquí era 94%. O sea, tan pronto salen, prácticamente no han salido de graduarse de sus cosas de informática, cibernética, ciberseguridad y todas esas cosas que se dan por ahí, mecatrónica y lo que sea, y ya el sector industrial lo está captando. Es igual que, por ejemplo, la universidad donde estudió mi hijo, cuando estudió en México, el Tecnológico Monterrey, que cuando nos dieron una charla y nos decían el 85%, la tasa de empleabilidad es de 85%, o sea, se gradúan y antes de 3 meses están trabajando. Y mi hijo se graduó, tenía 4 ofertas, decidió venir para el país, México, Panamá, allá 2, 3. Bueno, el punto es ese, y esos muchachos del ITLA, 94%. Desde su casa con una computadora, trabajando, ganando buenos salarios, 10,000, 15,000 dólares. Calcúlelo por 60, son 600,000 al mes. Sentado en su casa trabajando, ¿verdad? Porque tienen capacidad y eso le enseñan ahí. Eso es una de las joyas de la corona, eso que hizo esa visión del presidente Fernández, donde venían ahí profesores de Corea del Sur, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de cantidad de lugares, de Taiwán, de los grandes acuerdos con universidades, y esos muchachos salen de ahí muy preparados. Entonces, en una realidad, después de la pandemia, del trabajo en las casas, ¿se recuerdan? La facilidad ya de las reuniones por Zoom, que no hay que estar presencial y ese tipo de cosas. Muchas cosas han variado. Le decía, bueno, este celular tiene la capacidad que tenían aquellas computadoras o más, quién sabe, de mi instituto y que era de lo más avanzado. Entonces, cuando yo me gradué y yo tenía computadoras y trabajaba y eran unas máquinas gigantescas, mientras otros iban y tenían que hacer las hojitas que estabulaban en Fortran, que las llevaban a un laboratorio. Yo trabajaba con mis máquinas ahí en mi instituto tecnológico. Pero ya este celularcito que está aquí tiene más capacidad quizás que esas que eran un cuarto lleno de nevera. Pues yo le digo nevera por lo grande que eran las máquinas. Y este pájaro que está aquí, que no es ni nada. Entonces, todas esas cosas es productividad, desarrollo, conectividad. ¿Cuánto recuérdese usted, cuánto duraba usted para bajar una información antes de Google o buscar algo en Internet? O enviar algo, o buscar. Y ahora eso es un pestañeo. Todo eso es productividad. Y así como cambian los tiempos y cambia la tecnología y cambian las cosas, tenemos que irnos adaptando. Porque hace 2 años, cuando el presidente Fernández trajo aquí a la robot y la primera actividad sobre inteligencia artificial en Funglode, que se hizo en Casa de Campo en la Marina, ¿me recuerdan? Y yo estuve allá y yo le decía, y ahora en la siguiente, y en 2, yo le digo, es que la inteligencia artificial ya usted lo ve diario en donde quiera. Es que eso no era futuro, eso era ya, era presente. Y si usted no se adecua, ese tren se fue y usted se va a quedar en el andén esperando una voladora que venga y usted va a llegar, ya sabrá dónde va a llegar. Entonces, digo todo esto porque nosotros estamos dando vueltas y vueltas con lo del Código Laboral. Y los sindicalistas
a los diputados que dejen de estar inventando con el código, que lo aprueben como está. Hay cosas ahí que tienen que mantenerse, hay derechos adquiridos, hay logros, pero hay realidades que debemos actualizarnos para que se genere más empleo, para que los empleos sean más remunerados, para que las empresas pues produzcan más, tengan mayor productividad, mayores beneficios, reinviertan esos beneficios, amplíen su capacidad productiva, contraten más personal y hagan crecer la economía. De eso se trata. Y si la economía crece y si las empresas crecen, el Estado recibe más ingresos y nos brinda mejores servicios. Así debe ser. Ese es el óptimo, ese es el objetivo, lo ideal. Entonces, todo esto lo estoy diciendo porque tenemos ese código ahí. Tenemos el tirijala con los sindicatos que no quieren y el CONEP. Mi amigo César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP, dice hoy, y préstenle atención a estas cosas, ¿tiene o no razón? Vamos a ver, dice, el Código Laboral se concibió para un país que ya no existe. ¿Es verdad o es mentira? Es una realidad. Es una realidad, señores. Ese código se cumplió 34 años. Y en esos 34 años, los cambios tecnológicos que ha habido, pero nada más piensen en los vehículos. Un vehículo del año, estamos 24, 394. Salga a la calle para que usted vea y busque a ver si tiene alguno de esos, tiene chips, tiene nada de eso, eléctrico, hasta manuales, los vidrios, eran muchas cosas. O sea, señores, hay que entender ese tipo de cosas. Ya cumplió su papel. Fue un gran avance cuando se aprobó en el año 90. ...35 años. ¿Cuánta maestría uno hace en 35 años? Señores, pero 7. El proyecto propuesto por el Ejecutivo contemplaba muchos aspectos del mercado laboral moderno que fueron alterados. Se propuso un documento con modificaciones, con cosas avanzadas. Ah, pero lo quitaron. No, porque no nos conviene. No, porque tal cosa. Entonces, el CONE dice que ellos han sido abiertos, no hemos sido obstusos, hemos planteado propuestas concretas, hasta un seguro de trabajo, que en otros países existe eso, y en el de seguridad social de nosotros está eso. Oigan este dato que plantean, esto es las empresas, los empresarios, los que contratan a la gente, porque el Estado contrata por contratar, vamos a decirlo muchas veces, ¿verdad? Pero dice, miren, nosotros vamos a cerrar con una informalidad entre el 54 y el 57% de empresas que no están formalizadas, que no pagan impuestos, que no pagan seguridad social, etcétera, etcétera. El promedio de la zona por aquí del Caribe es 50, o sea que estamos por encima del promedio. Ahora dice, ser informal es no cumplir los requisitos para operar. Hay quien no puede pagar esos costos. Y él dice que cuando se incorporó en el 2001 la Ley de Seguridad Social, se estableció cotizaciones obligatorias, aporte de la AFP, del IDOPRIL, del TCS, todas esas cosas no existían. Hay empresas pequeñas que no pueden cargar esos costos, no pueden asumirlos. Entonces, además de eso, la cesantía, que es la discusión grande que hay, que eso se va acumulando y hay que tenerlo pendiente. Y él dice este dato, miren para que ustedes vean, en los primeros 5 años de un contrato de trabajo, por cada peso que se paga de salario, hay que buscar 54 centavos adicionales en los primeros 5 años, pero desde los siguientes, el 6 para adelante, hay que buscar por cada peso un peso más. A partir del 5.º año, por cada peso de salario, es un peso adicional. Y eso genera una carga que muchos sectores no pueden sostener.
Y ellos han hecho una propuesta, eso es con relación a la cesantía, ellos han hecho propuestas que se prevezca un tope, una cantidad, que si tanto salario mínimo, que no pase de 300,000 pesos, que se aplique hasta 10 salarios mínimos, que se plantee un cierto periodo de tiempo. O sea, han dado alternativas. Y hay que estar consciente de que la realidad es esa, que establezca alternativa, un tope por tiempo, digamos 15 o 20 años, hasta que llegue a un nivel, como que te dicen, de 50,000 kilómetros o 5 años, cuando te dan las garantías de los vehículos. O sea, hay opciones, ellos han dado opciones. Yo creo que el problema es que los sindicalistas se han cerrado a banda. Hemos planteado que lo que pagan las empresas pueda ser deducible del impuesto sobre la renta. Ahí está, eso, ahí el gobierno que debiera catalizar eso. Pero va a decir Magín que no, porque dice que no con la indexación de los impuestos de nosotros los trabajadores. Ahí no sale diciendo nadie, ni los sindicalistas se va a defendernos. Pero esa es una opción. Y yo la veo importante, yo la veo más productiva, que se pague así, que los empresarios la usen para pagarle a los trabajadores, que se la paguen al Estado para que haga el de pelote que acostumbra hacer. Es más reproductivo por aquí. Que se establezca un seguro de desempleo como manda la ley de seguridad social y que existe en otros países. O sea, yo creo que no son irracionales las propuestas que hace el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Yo no creo que sean irracionales y hemos visto un desglose aquí más o menos de alternativas y cosas que proveen. Y la razón fundamental es ese argumento, ese código que tenemos hoy día, es un código que se promulgó hace 34 años y ya cumplió su papel. Hoy es otra República Dominicana, hoy son otras condiciones laborales las que interactúan entre los empleadores y los empleados. Ya la gente trabaja de su casa, ya la gente pone su... O sea, son muchas cosas. Obviamente hay derechos adquiridos, hay a quien proteger siempre al más pequeño, pero tampoco hay que querer ser un obstáculo. Un bendito atrabanco para el desarrollo del país. No se pueden seguir comportando así los sindicalistas. La propuesta esa que hacen, ¿por qué no se unen ahí los sindicalistas y los trabajadores? Y esa propuesta que dice que sea deducible del impuesto, eso es una alternativa. Y si lo que no quieren los sindicalistas que se afecte de ninguna manera a los que ya tienen y que no debe afectarse, los derechos adquiridos no se pierden. Bueno, pero yo creo que lo que tienen que hacer es más abiertos. Ahora el gobierno tiene que también asumir su papel. Para muchas cosas es muy dinámico, para otras es muy pusilánime. Muy pusilánime. Miren, el tema de la fusión de MESID y MINER, yo estoy harto de mencionarlo aquí, me he opuesto, lo he tirado por el suelo permanentemente, he explicado mis razones, he dicho que eso se produjo en un momento buscando darle legitimidad a aquel paquete fiscal que se quiso producir, alegando que con ellos iban a lograr algunos ahorros, que no eran tales ni eran significativos, que el daño, la relación beneficio-costo, el daño era mucho mayor. Íbamos a dañar una institución que sí funciona, que ha funcionado, que es el MESID, fusionándola con un atrabanco, aunque me recordé esa palabra, atrabanco, que es el MINER, que no ha resultado para darle... para invertir adecuadamente el 4% de educación para que los niños por lo menos salgan de las escuelas aprendiendo a leer y a escribir y entendiendo lo que leen. Hemos fracasado ahí, entonces vamos a dañar lo que está bien. En lugar de ir a enfocarnos en arreglar lo que está mal, vamos a dañar la MESID. Los que saben, y yo le decía al presidente Abinader, mire presidente, ni usted ni yo, lo único que no sabemos de esto somos usted y yo.
Usted es economista, yo soy ingeniero, economista, financista, y lo mismo que usted, y de eso no sabemos. Yo no he dado clase ni de karate. Y yo presumo que él tampoco. Pero todos los especialistas académicos de las universidades que han pasado por el Ministerio de Educación, el MESI, todo el mundo se ha opuesto, Educa, y muchísima gente, los que saben de verdad, y siguen con esta bobería. García Fermín, que es el actual ministro, que fue el rector de la UAS, un hombre del PRM, de la élite, su esposa fue de Participación Ciudadana, ¿se recuerdan? Bueno, el doctor García Fermín, que fue rector de la UAS, que sabe de eso, se ha opuesto, no se va a poner ahora de manera directa a la decisión de su gobierno, pero dice, hay que reconocer que hay una gran oposición al proyecto. Lo está diciendo diplomáticamente, pero ya lo había dicho antes, en ocasión que se le preguntó. Entonces, eso está en el Senado. Dice, el proyecto es muy controvertido, es que todas las personas con calidad, capacidad, entendimiento y conocimiento sobre las materias que tienen que ver con educación de los niños y con preparación de los profesionales que necesita el sector productivo nacional, es cosa de lo que no están entendiendo los sindicalistas también, en lo que estamos hablando ahorita, que están los muchachos nuestros haciendo maestría en ciberseguridad, en data management, en inteligencia artificial y ese tipo de cosas. Es otro mundo. Que hay cantidad de carreras que mañana no van a existir. No le voy a dar ni los nombres, ya les he dicho en otras ocasiones. Pero piense usted, carreras que son repetitivas y que ya con aplicaciones que van a estar disponibles para usted bajarlas y ponerlas, no necesita tener un contador, básicamente porque son acciones repetitivas. Un contable para que le lleve la contabilidad de la empresa. Con usted depositar, entrar todos los datos ahí, mañana, al otro día le salen los reportes y todas las cosas. Pues, hay muchas carreras. Entonces, en ese proyecto que está, dice que el Ministerio de Educación, el que no sirve, asumirá la rectoría del sistema educativo. Explícame, ¿no eres tú que la tienes? En todos sus niveles, o sea, hasta de los profesionales que quieren hacer maestría y de las universidades. Usted no ha servido con lo de las escuelas de abajo. ¿Qué es lo que va a bregar con las universidades? Entonces, él se refiere, el doctor García Fermín dice, porque el objetivo de ese proyecto era de que buscar modernizar la estructura administrativa del sector. ¿Qué bobería es esa? Y optimizar el uso de los recursos públicos. Ese era fundamentalmente el objetivo. Que tampoco se iba a dar, pero entonces el gobierno vendió una fantasía, luego se creyó la película y ha seguido con eso. Es más inteligente. ¿Qué es lo que decía Tres Patines, señores? Pero vamos a aprender de los filósofos clásicos y no griegos. Tres Patines, señores. Decía, el que mete la pata y la saca a tiempo, queda bien. No hay que ser un científico de la NASA. No hay que haberse graduado en Harvard, en la JFK School of Government, ni allá en Moscú, ni en Oxford, no, ni en Cambridge. Nada. Un chin de sentido común. Si eso ya no da resultado, ¿para qué seguir con esto? ¿Para qué? Todas las organizaciones del sector educativo, todo el que sabe de algo se ha opuesto a eso. Y el gobierno sigue en sus 13. Y este señor, que es el ministro de Ciencia y Tecnología del Ministerio, del MESID, el que administra esas becas de los muchachos que se van al exterior a hacer maestrías, posgrados, doctorados, etcétera, que tiene que velar por el buen nivel de las universidades privadas, que ha avanzado. ¿Qué dice él aquí? Fermín subrayó que en la actualidad la calidad de la educación superior ha avanzado extraordinariamente. Entonces ahora, comparada con lo que había en el 2000, ahora lo que vamos a hacer es echarla para atrás. Entonces, ¿en qué es que nosotros estamos? ¿Estamos pensando en el futuro o estamos como Canuto, mientras más viejos, más brutos? Yo quiero que alguien me dé razón, como dicen para el campo. Que alguien me explique. Que alguien me diga con una canción de Gilberto Santa Rosa.
Pero el gobierno aquí se hace el chivo loco, el caprino desquiciado. El gobierno aquí debe tener una posición, pero no quiere. Asume entonces, como igual en lo de la parte salarial, del laboral. Ahí está una propuesta del CONED, vamos a descontar los impuestos. Ay, no se hace locos, el callado. Él ni dice, no, él ni estaba ahí el gobierno. Pero sigue con esta bobería, con este disparate, con este tollo. Donde no hay una gente pensante, conocimiento, que conozca de eso, que esté apoyando ese despropósito de juntar una institución, un ministerio que está funcionando, que ha dado resultados, que tiene logros, con otro que lo que es un desastre. Lo bueno lo vamos a dañar y lo malo, obviamente, seguirá mal. Y para eso no hay que ser científico de la NASA, para entender eso. Pero el gobierno se hace el chivo loco. Vamos a una pausa, que esto es economía y mercado.